Es un asunto de discurso, porque realmente lo que vemos en los números, Tlaxcala no está aportando casi nada, ni el siquiera el 1% del PIB, ¿no? Es el 0.6%. Y lo otro es que su inversión, o sea, es bien poquita. O sea, en 2024, el cierre de 2024, tuvo 70 millones de pesos de inversión extranjera. A final de 2025 tuvo apenas 110, 111 millones, o sea, es casi nada, ¿no? En comparación de los miles de millones que entran al estado de Puebla, que es de la misma región, ¿eh? Y Puebla tiene deuda y está en buena, digamos, buena calificación y con buenas perspectivas, que es un estado que está continuo, ¿no? Y que muchos empresarios están invirtiendo, muchas empresas están yendo a Puebla, ¿no? Y lo que vemos es que por primera vez en 10 años, después de que se publica la ley de disciplina financiera, todos los estados están con bandera verde en cuestión de deuda, es decir, están en equilibrio con sus ingresos, pero también están en luz, digamos, bandera verde para adquirir deuda, digamos, todos los estados tienen muy buena calificación e incluso perspectiva para adquirir deuda, pero los analistas nos decían es que no entendían por qué estaba pasando, que la gran mayoría tiene, digamos, bandera verde, pues no adquiría deuda. La deuda, digamos, la deuda inteligente, la que es a largo plazo, que es para infraestructura y demás, y que podría convertir un estado en un punto de inversión extranjera y a la larga generar empleos y bienestar de la sociedad, no estaban adquiriendo deuda y lo que vieron los analistas eran dos posiciones, ¿no? Una que era política, con un discurso de Morena, en el que significa que la deuda, digamos que es como no hipotecar el futuro de los ciudadanos, ¿no? Como que ese es el asunto de un discurso político de tal cual de la 4T, de no asumir deuda y demás, aunque no se habla de las consecuencias de no asumir deuda y tener inversiones, ¿no? Y lo otro tiene que ver con que hay una, digamos, una constante, que es cuando, digamos, que los gobernantes no adquieren deuda, sino hasta, digamos, momentos específicos previo a elecciones electorales, ¿no? Y es cuando sí adquieren deuda a corto plazo, que es la más cara, y no se invierte realmente en cosas que, digamos, a la larga puedan beneficiar, sino son como tapar el bache, hacer como que iluminamos la calle. Eso es lo que se ve, digamos, la tendencia y es lo que se espera para el próximo año, incluso desde ahora, porque el próximo año va a haber elecciones. Entonces, lo que esperan, lo que se espera o digamos lo que se prevé es que por ahorita nadie está adquiriendo deuda, están diciendo, no, nosotros somos responsables con la deuda de nuestro estado, incluso hay dos estados que ya tienen en decreto no tener deuda, uno es Tlaxcala, y apenas hace unos días, hace unas semanas, el estado de Michoacán, pues, digamos, firmó un decreto para no asumir deuda pública. Entonces, digamos, en términos de discurso, pues esto se podría, digamos, aparentar como algo muy bueno de que ya no nos vamos a endeudar y demás, pero lo que no se habla es de la deuda inteligente, ¿no? Es como nosotros adquirimos un crédito y si manejas bien ese crédito, pues a largo te puede beneficiar, quizá para poner un negocio y demás. En los estados es más o menos lo mismo, o sea, se adquiere deuda inteligente con perspectiva a largo plazo, con que esto va a crecer, vamos a crear condiciones de infraestructura, de carretera, de comunicaciones para hacer atractivo al Estado, ¿no? Pero ahorita pues lo que vemos es eso y lo otro, pues como te digo, es que de la nada empiezan a adquirir deuda a corto plazo justo para cosas pequeñas y que se vea en un contexto de elecciones o incluso de campañas, que se vea que sí que el partido, que el gobernador sí le está metiendo, ¿no? A la reparación de baches, a la reparación de luminarias, cosas más pequeñas. Bien, Sergio, y esto, en el análisis que hacen ustedes de diferentes estados, ¿cuáles serían, hay alguna, digamos, conclusión en este sentido de los que van a elecciones que estén no tomando deuda ahorita y que lo estén reservando para última hora o para el segundo semestre de este año? Ahorita no tenemos información, o sea, es un poco estar en prospectiva, porque no se ve, es lo que, digamos, los analistas nos dicen, es que probablemente eso suceda, justo lo que vamos a ver, ¿no? Si los estados realmente no quieren asumir deuda por un asunto incluso muy bien planeado, o ya lo veremos el próximo año, que de repente esto estalle, ¿no? Y empiecen a asumir deuda para este tipo de cosas muy pequeñas, justo para mostrar que sí están haciendo su trabajo, ¿no?
No hay como un estado que diga, este va a ser esto. No, lo que sí es que todos los estados están en buenas condiciones para adquirir deuda. La mayoría tienen muy buenas calificaciones y muy buenas perspectivas. Y por ejemplo, los estados que sí están adquiriendo deuda, que es entendible y que están muy bien calificados, es la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, el estado de Puebla, el estado de México, ¿no? Que son entidades donde en efecto tienen inversiones enormes, ¿no? Inversión extranjera directa, pero hay estados, por ejemplo, los que casi no tienen muy buena calificación, que es buena, pero no de las mejores. Estamos ahí hablando de Colima, de Guerrero, incluso de Michoacán, ¿no? Que son entidades que incluso pues han tenido problemas muchos problemas, ¿no? De seguridad y con ello pues también de inversión. Por ejemplo, Tlaxcala, que no tiene deuda ahora mismo, pues es uno de los estados que tampoco aporta mucho al PIB y tampoco tiene gran inversión extranjera, ¿no? Tiene como 110 millones de inversión extranjera a finales de 2025, o sea, es muy poquito lo que aporta, o sea, no tiene deuda, pero tampoco es un estado tan atractivo para los inversionistas, ¿no? Es justo eso. Estábamos viendo en este cuadro que presentan como bien la calificación, lo que decía Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Puebla, estable, marca de acuerdo a estas calificadoras, y posteriormente aparecen Sinaloa como negativa. En la otra gráfica aparece también Nuevo León y Guerrero. Tal vez lo que más nos extraña es el caso de Nuevo León. ¿Hay algún factor en especial acá? Sí, hubo una deuda que ellos tuvieron desde años atrás, me parece que ya la pagaron y por eso, digamos, su perspectiva no es que sea algo definido, sino es una perspectiva, es negativa, pero poco a poco muchos estados han ido saliendo de las perspectivas negativas a estables, ¿no? Y esto quiere decir, por ejemplo, antes las deudas que adquirían los estados incluso hasta podían solamente adquirir 5% porque no tenían muchos ingresos o ya estaban a tope, ¿no? Pero ahora, digamos que como que todo el mundo está más o menos estable, pueden adquirir deuda hasta 15% de sus ingresos. O sea, con ese 15% pueden detonar mucha infraestructura y demás. Obviamente depende no solo de un gobernador, sino también del Congreso y de las cosas que ahí pueden estar pasando, de cómo se paga la deuda y demás, porque pues a veces los congresos pues hay diferentes partidos y diferentes posiciones, ¿no? Pero en general todos los estados, digamos, están en un muy buen momento para adquirir deuda, con congresos más o menos estables, a veces congresos liderados por un solo partido, entonces, digamos, hay un momento después de 10 años de que se puso la ley de disciplina financiera que puso demasiados topes, o sea, ya no es tan fácil adquirir deuda a lo loco como en algún punto lo hicieron algunos gobernantes, por ejemplo, priistas, ¿no? Y ahí vemos casos que dejaron a los estados endeudados y creo que de ahí parte mucho el discurso de por qué no adquirir deuda y demás, porque en el pasado, en efecto, no había como muchos topes, no había muchas reglas, pero actualmente ya hay una ley que pone demasiados topes, que realmente, y ya lo vemos a través de 10 años, ha conseguido esta ley que todos los estados estén en banderas verdes, ¿no? Sí, así es. ¿Has detectado, bueno, en estos análisis que ustedes realizan de también cuando termina cierta administración, de pronto, 5 días antes de irse el gobernador, les mete un crédito millonario a los congresos y cuando son del mismo partido o se las arreglan también con los pocos de la oposición, de pronto al día siguiente amanece el Estado totalmente endeudado? Sí, actualmente ya no se puede hacer eso, digamos, esta ley que te digo ya pone como esas trabas de, bueno, ya vas a terminar tu mandato, entonces ya no te puedes endeudar tantísimo, ¿no? Ya es como una deuda a veces a corto plazo, o si hay, digamos, si hay una deuda a largo plazo, se tiene que hacer en cierto tiempo, con ciertas condiciones y, digamos, justificándose, ¿no? Ya no se puede tal cual endeudar un gobernador como antes se hacía. O sea, sí puede adquirir deuda a corto plazo, pero no tan grande, ¿no? Pero cuando es deuda a largo plazo, sí se tiene que justificar con pues infraestructura y los ingresos deben estar como, digamos que todas estas condiciones de banderas verdes tienen que estar dadas, ¿no? Hay muchos, digamos, muchos aspectos que se califican
digamos, obtener una bandera verde, y pues creo que ese es el momento donde los estados pueden hacerlo, pero está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Y lo que ven también los analistas es que en algunas ocasiones van en un sentido contrario al discurso de la propia presidenta. O sea, incluso hay gobernadores de Morena que no están invirtiendo, a pesar de que la presidenta, pues no sé, tiene planeado ahí hacer un polo del bienestar y demás, y el Estado tendría, digamos, la oportunidad de invertir en infraestructura y demás. Y también hay una dependencia a los ingresos federales, ¿no? Es real, hay mucha dependencia a los ingresos federales, y pues también es algo que ven los analistas, que no siempre están en coordinación, digamos, están en oposición muchas veces a la dinámica de deuda que tiene el gobierno federal. Que reitero, la deuda no necesariamente es mala, ¿no? O sea, si se es inteligente y se invierte, pues realmente puede detonar una situación benéfica para la ciudadanía. Y justamente eso te quería preguntar, en el caso de, regreso al caso de Tlaxcala, de la deuda cero, donde la gobernadora, como bien decías, dice que mantiene su política de cero deuda. Sin embargo, esto que podría ser pues un aliciente para el resto de los estados, ¿qué significa? ¿Qué significa Tlaxcala con este programa de, podría decirse, de buena administración y de cero austeridad? Sí, Perdón, no, de gran austeridad, perdón. sí, claro, es un asunto de discurso, porque realmente lo que vemos en los números, Tlaxcala no está aportando casi nada, ni el siquiera el 1% del PIB, ¿no? Es el 0.6%. Y lo otro es que su inversión, o sea, es bien poquita. O sea, en 2024, el cierre de 2024, tuvo 70 millones de pesos de inversión extranjera. A final de 2025 tuvo apenas 110, 111 millones, o sea, es casi nada, ¿no? En comparación de los miles de millones que entran al estado de Puebla, que es de la misma región, ¿eh? Y Puebla tiene deuda y está en buena, digamos, buena calificación y con buenas perspectivas, que es un estado que está continuo, ¿no? Y que muchos empresarios están invirtiendo, muchas empresas están yendo a Puebla, ¿no? Que hay condiciones porque pues justo hay deuda y hay una perspectiva de infraestructura. Es lo que está pasando con Tlaxcala. A nivel discurso, pues se escucha bonito no adquirir deuda, no endeudarnos, pero a la larga, o lo que a la gente no se le explica es que no necesariamente el no tener deuda es lo mejor, ¿no? Es una posición de gobierno, pero también se está ocupando mucho como un asunto de discurso, de austeridad, de nosotros no necesitamos endeudarnos e hipotecarnos para crecer, ¿no? Pero el crecimiento es súper lento, ¿no? O sea, sí hay crecimiento, desde luego sí lo vimos de 2024 a 2025, pero 40 millones de dólares, pues es casi nada, ¿no? Para un estado y para las necesidades de un estado. Sí, eso precisamente porque de pronto dices, bueno que no está contrayendo deuda, pero tampoco contrae deuda, pero tampoco promueven la inversión extranjera ni también la generación de empleo. Lo que señalaba, si hay un polo de desarrollo, si va a haber algo, pues los estados están, digamos, un poco limitados. ¿Quiere decir esto, Sergio, de acuerdo a tu apreciación, que de pronto la política gubernamental federal de que les hablan de austeridad, de control, de cero deuda, de alguna manera la estabilidad que trae la disciplina financiera limita a algunos estados que no ven más allá? Sí, no, o sea, esto, digamos, este discurso no solamente viene de este gobierno, sino del anterior de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente justo siempre habla de la deuda como en dos sentidos, pero siempre por ejemplo, hablaba de Tlaxcala, ¿no? Como un ejemplo de no deuda y demás, pero a nivel federal la acción es de la deuda pública, pues creció, ¿no? Y no necesariamente es malo, pero este discurso se ha retomado y se ha replicado, aunque en este sexenio, cuando se están haciendo muchas cosas, muchas obras, y demás, y que, digamos, en teoría deberían estar alineados esos estados a los intereses del gobierno federal, digamos, en teoría, porque pues si se van a invertir en Tlaxcala, por ejemplo, el primer polo del bienestar está en Tlaxcala, ¿no? Y no se está invirtiendo, el Estado no está invirtiendo, digamos, más presupuesto para infraestructura. Todo se está dejando de lado de la parte federal, ¿no? Entonces, lo que vemos a veces incluso es que
eso ya es una apreciación personal, es que muchos estados están actuando como cacicazgos, pues, o sea, lo que dice el gobernador incluso puede ir en contra de lo que pueda decir la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es algo que también vemos en esto de adquirir deuda, cuando justo estamos en el momento, se está en el momento más adecuado para adquirir deuda, hay buenas calificaciones, hay estabilidad, hay ingresos y demás, y pues no se está haciendo. Por ejemplo, en Jalisco, pues se está haciendo, justo hay estados donde sí están invirtiendo, por ejemplo, Querétaro o Guanajuato, que están teniendo una deuda responsable y más o menos estable, ¿no? Incluso Jalisco, o en el contexto del Mundial, la Ciudad de México, aunque diga que no está adquiriendo deuda, que también es un discurso, en efecto, está existiendo deuda, es lo que nos dijeron las calificadoras, que la Ciudad de México, Nuevo León y también Jalisco, ellos sí están adquiriendo deuda justo para asumir todo lo que representa el Mundial, porque pues van a recibir a millones de visitantes, se requiere mucha infraestructura, se requieren obras, entonces eso es también lo que están haciendo. Obviamente ya depende de cada estado si las obras y la planificación se está haciendo correctamente, eso ya es otro tema, pero en general sí hay estados donde sí se están alineando a los planes federales, hay otros que no, y desde mi apreciación, ahí sí hay como una especie de cacicazgos donde están haciendo o pueden hacer el próximo año, en los próximos meses, una maniobra política electoral, ¿no? De asumir deuda a corto plazo para arreglar pequeñas cosas y maquillar el Estado y hacer como que sí se trabajó.